Hola, qué gusto, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos aquí hoy martes, hoy día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí, de encontrarnos en esas transmisiones que tenemos a través de esta red social y poder conversar, poder platicar, escucharles, atender sus peticiones de oración, atender sus preguntas, ponernos en contacto a través de este mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, sea que nos estés escuchando en vivo o después, posteriormente, si estás oyendo al otro día, si estás oyendo en la semana este mensaje, por alguna razón creo que Dios está hablando a tu corazón a través de esta palabra, a través de lo que conversamos aquí en la comunidad Manto Nuevo. Yo soy el pastor Axa Macedo y para mí es un gusto poderles saludar, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y conversar acerca de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Así es que sean muy bendecidos, sean fortalecidos en la fe, que las fuerzas no les falten, que en medio de toda circunstancia y en medio de toda tribulación puedan encontrar la fe que necesitan ahora para sobreponerse, para levantarse, para volver a avanzar y volver a continuar este, en medio de tanta batalla, en medio de tanta tribulación. A veces cuesta mucho trabajo poder retomar las cosas, retomar un buen ánimo, un deseo de continuar, retomar las ganas de seguir después de un fracaso, de una derrota, de un momento difícil. Cuesta mucho trabajo levantarse y a veces solamente nos hace falta una palmadita en la espalda para decir, hey, vamos, sigue adelante, no te rindas, no claudiques, no te desanimes. Y hoy ojalá esta palabra pueda ser esa palmadita en la espalda que necesitas escuchar, esa palmadita en la espalda que necesitas recibir, porque a veces no hay quien nos dé esa palmadita en la espalda. A veces batallamos y sufrimos las cosas nosotros mismos y nos guardamos muchas de las cosas que nos pasan precisamente para no preocupar a la familia, para no afectar a los demás, para incluso algunas veces para guardar el testimonio, ¿no? Decimos, es que hay que guardar el testimonio. ¿Cómo le voy a decir a mi pastor que estoy batallando? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Cómo le digo a mi pastor que esta semana me fue como en feria? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Va a creer que no sirven de nada sus oraciones eh, o que no he entendido nada de lo que he enseñado? O peor todavía, vaya a pensar que eso me gano por de haber dejado de ir a la iglesia. Y pensamos que esa es la mejor manera, esconderlo en nosotros mismos, esconder las preocupaciones, los afanes, los miedos, las inseguridades, la desesperación, el cansancio, la fatiga y todas esas cosas que nos hacen pensar que es difícil continuar, que es difícil seguir y sobre todo más si no hay quien te diga, vamos, tú puedes. Y hoy quiero dejar en tu corazón el, el, el hecho de que puedes continuar. Es verdad, estamos llenos de defectos, estamos llenos de errores, de equivocaciones, y si somos más espirituales y quizás hasta religiosos, podríamos decir que estamos llenos de pecado, y entonces, pues con mayor razón cuesta mucho más trabajo levantarse porque decimos, bueno, ¿para qué le sigo? Si al final de cuentas estoy mal, y ¿para qué sigo si al final de cuentas estoy sufriendo las consecuencias de mis malas decisiones o de mis actos o de mi pecado, ¿no? Entonces eso mucha gente lo ve como una razón para mejor alejarse de Dios, mejor apartarse de la iglesia, no pedir ayuda a sus pastores, no pedir ayuda a la congregación y prefieren guardar una distancia. Yo mi consejo es que en el momento de mayor dificultad, en el momento de mayor angustia y de mayor necesidad, es el mejor momento para acercarte a Dios. El momento de dolor, el momento de sufrimiento, en el momento en que tus emociones están a flor de piel, el momento en que estás batallando con todas esas circunstancias, es el mejor momento de acercarse a Dios. Es el mejor momento de buscar al Señor y decirle a Dios, ok, esto es muy difícil, es más grande que yo, es más fuerte que yo, necesito de tu ayuda, necesito de tus fuerzas, necesito que tú seas conmigo, Señor, y entonces el Señor pueda obrar en tu vida, pueda obrar en tu corazón, pueda obrar en tus circunstancias, fortalecerte. A veces pensamos que la oración, que el rendirnos a Dios, que el acercarnos a Dios en medio de nuestra tribulación, es como si fuera magia, ¿no? Como si ya me acerqué a Dios, entonces mi problema se tiene que resolver. Ya me acerqué a Dios y entonces las cosas van a mejorar, así como por arte de magia. Déjame darte la noticia, el Señor no hace magia,
Él es sobrenatural, Él es todopoderoso y Él puede hacer un milagro en tu vida. Pero los milagros que Dios hace en nuestras vidas no son para sacarnos del embrollo y sacarnos del problema y que volvamos a caer unos 3 pasos adelante. Los milagros que el Señor hace en nuestras vidas es para darnos testimonio que Él está con nosotros y que Él está esperando que nuestras vidas mejoren, cambien, tengan un mejor rumbo, tomemos mejores decisiones, nos apartemos del mal, todas las cosas que el Señor está buscando que nosotros estemos viviendo porque nos acercamos a Él y porque buscamos hacer su voluntad. Así es que Dios tiene preparado un milagro para ti, por supuesto, lo creo con todo mi corazón. Hago oración porque así suceda, porque recibas el milagro que estás esperando, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón conforme a su perfecta voluntad. Esa es nuestra oración aquí en la comunidad Manto Nuevo. Eso estamos buscando que el Señor haga en tu vida, pero definitivamente, y sin, no estoy poniéndole un pero a la oración que hacemos, no, quiero aclarar esto, hacemos una oración sin peros, es decir, oramos al Señor, pedimos que el Señor haga un milagro extraordinario, que haga algo fabuloso en tu vida, creemos que lo puede hacer, confiamos en que lo puede hacer. Cuando quiero decir un pero, lo que quiero decir es que hay algo que tú tienes que entender y que no es magia, que el acercarnos a Dios no es magia, la fe no es un acto de magia, no es una varita mágica que cambia las circunstancias mágicamente y ya de la noche a la mañana estás en otras circunstancias. Cuando algo así sucede, cuando hay un cambio radical en nuestras vidas, cuando hay una transformación milagrosa en nuestras vidas, hay una razón, hay una lección, hay un aprendizaje, hay un momento de glorificar a Dios y puedes encontrarlo en toda la Biblia. Todos los milagros que suceden en la Biblia, todos, absolutos, no hay uno solo que encuentres tú que no tuvo un efecto, que no tuvo un cambio, no generó un cambio, que no generó una atmósfera diferente, que no provocó y desafió a las personas que estaban alrededor de ese milagro a creer en el Dios Todopoderoso. Los milagros tienen ese propósito, marcar un punto de diferencia, marcar un punto de cambio, de transformación, de resurgimiento, de renacimiento, de regeneración, todo lo que provoca ese milagro, todo lo que cambia ese milagro en nuestras vidas, la razón de todo ello, el propósito de todo ello es darle gloria a Dios. Así es que confiamos en los milagros, pedimos a Dios por milagros en tu vida, confiamos que vienen pronto, que tú los vas a disfrutar, que vas a palparlos, que vas a tenerlos cerca, que vas a poder darle gloria a Dios, pero sobre todo vas a poder dar testimonio en tu entorno. Va a ser un parteaguas este milagro, va a ser el principio de una nueva etapa, va a ser un cambio, un despertar de tu fe, un fuego en tu corazón, en tu espíritu para animarte, fortalecerte en el Señor y continuar, seguir hacia adelante, seguir en el Señor. Así es que confiamos en Dios, esperamos en Dios y buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Así es que bienvenidos, gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta transmisión y conforme vayan llegando pues los iremos saludando y si nos da tiempo leeremos todos sus mensajes, sus likes y toda la interacción que necesitamos tener con ustedes para poder generar que haya más visualizaciones, que haya más gente viéndonos, que haya más gente interactuando con nosotros y ese mensaje pueda llegar a mucho más personas. Así es que gracias por acompañarnos, sean muy bienvenidos y buenas noches también para ustedes. Irma, hermana Irma, Dios te bendiga, un abrazo grande hasta el otro lado del río. Así es que, y mucho más arriba, todavía más arriba. Así que sea muy bendecida a la familia, un abrazo bien grande y les amamos en el Señor. Bien, déjenme ir a la palabra del día de hoy, déjenme compartir con ustedes lo que creo el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes y hablar de esto que el Señor ha hablado en mi vida. Bien, así es que si tienen su Biblia, si tienen oportunidad de tener una Biblia a la mano, por favor busquen Jeremías capítulo 18. Si vienes manejando, si vienes en el transporte público, si estás en alguna otra actividad, a lo mejor pusiste ahí esta prédica en lo que estás preparando la cena o vas llegando del trabajo o se están alistando para el día de mañana y no tienes tu Biblia a la mano, no te preocupes, yo voy a leer el texto, solamente doy la cita para aquellos que les gusta anotar, que les gusta tomar notas o que también nos acompañan en la lectura de la Biblia. Es Jeremías capítulo 18. Si no tienes Biblia a la mano, escucha el texto, ya lo buscarás después y podrás leerlo con calma. Amén. Jeremías capítulo 18 dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6.
Esta es palabra del Señor. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Déjeme leerle otra vez el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía, es decir, el alfarero con el que estaba trabajando en la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Este mensaje se llama defectos visibles, porque una de las cosas en las que nos fijamos continuamente o constantemente son en nuestros defectos. La mayoría de nosotros en lo primero que pensamos es en nuestros defectos, pero ha sucedido algo muy curioso en las últimas décadas, que es enfocarnos en los defectos de los demás. No digo que no sucedía antes, antes sucedía, también la gente se fijaba en los defectos de los demás, pero ahora con el boom de las redes sociales, con el boom de los noticieros, de la televisión, somos más propensos a buscar los defectos en nosotros. Y digo más en esta época porque ahora es más notorio, pero no significa que no sucedía antes. Desde hecho, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, Él hace esta parábola, esta metáfora que utiliza para hablar de aquel que llevaba o que quería quitar la paja en el ojo de su hermano y dice, ¿cómo quieres quitar la paja en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga en tu propio ojo, delante de tu propio ojo? ¿Cómo podrías ayudar a tu hermano? Quita primero la viga de delante de ti y después quita la paja en el ojo de tu hermano. Es decir, desde el tiempo de nuestro Señor Jesús, ya la gente pensaba más en el defecto de aquel que en el defecto propio, en el defecto del que está enfrente que en el defecto propio. Y entonces los defectos se volvieron visibles, los defectos fueron tema de hablar, temas de conversación. Insisto, no es que antes no sucediera, antes sucedía, pero hoy es más notorio, hoy es un tema de conversación, es un tema de publicarlo en redes sociales, es un tema del que hablamos en la mesa, de los defectos de los demás, de cómo se comportan los demás, de lo que hacen los demás, y constantemente esa actitud nos lleva a pensar no solamente, y quizás no te das cuenta, pero cuando somos muy criticones, perdón por la palabra, pero criticamos mucho los defectos de los demás y hablamos mucho de los defectos de los demás, tarde que temprano vamos a empezar a hablar mal de nosotros mismos. Y entonces nos empezaremos a dar cuenta de todos nuestros defectos, empezaremos a mirar nuestros defectos y no solamente los vamos a mirar, sino que los vamos a magnificar. Porque de la misma manera que miramos los defectos de otra persona, los magnificamos, es decir, exageramos, hacemos que ese defecto se vuelva más grande, más inmenso, se vuelva casi incontrolable o insuperable, que no se puede superar. La persona vive con ese defecto y lo primero que pensamos, pues así es y nunca va a cambiar. Y lo pensamos de los demás, pensamos que las demás personas tienen defectos y cuando pensamos de esa manera, a menos que tengamos problemas de conducta y seamos unos narcisistas, egocentristas, que solamente pensamos en nosotros mismos, si no somos narcisistas ni egocentristas, entonces vamos a empezar a autocriticarnos y terminaremos flagelándonos, lastimándonos, haciéndonos daño porque estamos llenos de defectos, porque somos personas defectuosas. El Señor Jesús habla de estos defectos. El Señor Jesús reconoce que las personas tenían defectos, que había cosas, comportamientos, actitudes que había en los corazones, y Él los exhibe, no para enseñorearse de esas personas o sentirse superior a esas personas, sino para que fuera notorio que todos estábamos llenos de defectos. El mismo Señor Jesús, cuando se acerca a este hombre, le dice, Maestro bueno, y él dice, no hay uno bueno, sino solo Dios. Por supuesto, él se reconoce a sí mismo como Dios y por supuesto que él mismo reconoce que él es Dios y por lo tanto él reconoce que él es bueno. Entonces, cuando
cuando nosotros pensamos en los defectos de los demás, y no solamente pensamos en eso, sino lo que los magnificamos, terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos, juzgándonos excesivamente, condenándonos excesivamente, menospreciando nuestras capacidades y fijándonos más en nuestros defectos, menospreciando nuestros logros, nuestros éxitos, nuestra superación, nuestro crecimiento personal y espiritual, y lo menospreciamos porque no hemos llegado a ser de la estatura de otro, o nos comparamos con otro, o nos medimos con otro, y entonces siempre estamos en ese punto de que no llegamos a ser lo suficientemente buenos, o lo suficientemente santos, o lo suficientemente cristianos para poder continuar en el camino de la fe al que el Señor nos ha llamado. Y eso es muy común en el pueblo de Cristo. No sé, hoy hay tantos cursos de superación, tantos cursos de motivación, que mucha gente que no es cristiana, incluso algunos cristianos, pero mucha gente que no es cristiana ha tomado estos cursos de superación personal y han logrado superar sus propios defectos y procesan más fácilmente los defectos que cometen, o los errores que cometen y los defectos que tienen, los superan más fácil que los cristianos. Los cristianos estamos atrapados en una serie de conflictos emocionales y existenciales porque nos sentimos defectuosos, nos sentimos que le fallamos al Señor, que fracasamos espiritualmente, que somos la vergüenza de la iglesia, que nadie se nos acerque porque estamos leprosos, en fin, sentimos que hemos caído lo más bajo, que somos lo más ruin. Incluso esta famosa palabra que nos autoetiquetamos o nos han etiquetado durante mucho tiempo a los cristianos, y después nosotros la adoptamos, perdón, como si fuera cierta, el que nos llamen hipócritas, el que nos digan hipócritas, y nosotros decimos, sí, soy un hipócrita porque ya debiendo haber sido mayor y ya debiendo haber comido bistec espiritual, sigo queriendo lechita espiritual, y soy un fracaso en lugar de ya ser poderoso en el espíritu y orar con poder y reprender al diablo y levantar muertos, ya debería estar haciendo eso, sigo queriendo lechita espiritual que el pastor me dé para que yo vuelva a cobrar ánimos y vuelva a la iglesia. Eso es una autoflagelación, nos estamos lastimando nosotros mismos porque no hemos entendido los conceptos que la Biblia nos enseña acerca del fracaso. La Biblia habla del fracaso, la Biblia muestra el fracaso. No he encontrado yo algún hombre, a excepción de nuestro amado maestro, por supuesto, a él no lo incluyo en esta revisión, porque él es perfecto, porque él no cometió pecado. Pero no he encontrado un personaje en la Biblia que no haya cometido un pecado, que no haya cometido o que no haya tenido un defecto. Que incluso el mismo Job, a quien el Señor llama hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, Dios mismo le llama perfecto. Aún Job también llegó un momento en que falló y que se equivocó delante de Dios y que su corazón se enojó, se molestó, se inquietó, se entristeció, le faltó un momento de fe, y cuando estuvo a punto de sucumbir completamente en la depresión por todo lo que le pasaba, el Señor se le apareció y lo rescató. Así es que no fue mérito de Job, otra vez, como todos los personajes en la Biblia, no fue mérito de Job el levantarse de esa crisis por la que estaba pasando, fue el Señor mismo que se le manifestó a Job, y entonces Job entiende y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces entendemos que en todo el contexto de lo que le pasa a Job, siendo un hombre perfecto, no era verdaderamente perfecto, no era completamente perfecto, y no es que Dios está mintiendo. Lo que Dios está considerando, que hay cosas en la vida de Job que lo hacen perfecto. Su actitud, su temor de Dios, su devoción, sus sacrificios, su manera de hacer negocios, su manera de tratar a los demás. Era un hombre correcto, era un hombre que hacía las cosas bien, que no cometía o buscaba no cometer errores, no fallarle a Dios. Su fe era sólida, fuerte, firme. Tan es así que cuando su esposa le dice, ya todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Bueno, Job le contesta a su esposa que solamente lo bueno recibiremos de Dios y no lo malo. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa actitud de Job era de un hombre de fe, era de un hombre bragado, fajado de los pantalones para sostener su integridad y no renegar de Dios en medio de sus circunstancias. Entonces podríamos pensar que era un hombre perfecto, pero sabemos, ustedes y yo, lo hemos platicado en otro momento y hemos hablado de ello, y sabemos que Job había ese pecado heredado, ese pecado recibido por herencia, por generaciones, que es el pecado de la rebelión contra Dios, y en su corazón Job se esforzaba por agradar a Dios, pero en el momento de la prueba, en el momento difícil, Job estuvo
cerca, muy cerca, yo creo que en el límite ya de blasfemar contra Dios y de equivocarse. Pero Dios lo sostiene y es la gracia de Dios en Job, aun cuando todavía no viene nuestro Señor Jesucristo a la cruz a morir por los pecados de Job. Dios se manifiesta en gracia hacia Job para que Job no caiga rotundamente en pecado o en blasfemia y termine siendo un hombre del que se podría burlar Satanás, como se ha burlado a lo largo de la historia de muchos de los hombres y mujeres de Dios, quienes hemos querido o hemos pretendido buscar al Señor con todo nuestro corazón. Así es que, en ese sentido, yo no he encontrado un personaje en la Biblia que podríamos decir que era impoluto, que no había mancha, que no había pecado, que no había eh, maldad en él y que no hubiese necesitado de Dios. Todos pecaron, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así es que los defectos siempre son como ese dedo en la llaga, esa manera de recordarnos nosotros mismos o alguien más, porque cuando nos lo dice alguien más es más duro, es más cruel, es más doloroso para nosotros. Pero el que alguien nos diga que somos defectuosos, que hemos fallado, que somos hipócritas, que pecamos, que nos equivocamos, que fuimos débiles, que nuestra fe menguó, que nuestra fe no fue suficiente para salir del embrollo en el que nos metimos o en el problema en el que estuvimos. Y entonces esa autoflagelación, ese autocastigo, esa autocrítica dura, cruel, que hacemos contra nosotros mismos por causa de nuestros defectos, son las cosas que nos cuesta mucho trabajo superar. Y sobre todo cuando los defectos son visibles, son defectos que están ahí, son defectos que podemos notar, que nos damos cuenta que están ahí. Falta de carácter, mal genio, blasfemias, palabras, pecados con nuestros ojos, pecados con nuestros pensamientos, cosas en las que recurrimos frecuentemente, desánimo, depresión, enfermedad, cosas que nos hacen renegar de nuestras convicciones acerca de Dios, incluso que nos hacen creer que nosotros ni siquiera hemos sido salvados, ni siquiera hemos sido perdonados por Dios. Y esa es la trampa de mirar mucho al espejo y juzgarnos tanto por lo que vemos. Juzgar que las arrugas, eso es muy, perdón que lo diga así, no quiero ser, no quiero oírme machista o misógino, pero muchas de las mujeres invierten mucho tiempo frente al espejo porque se observan mucho lo que está ahí frente al espejo. Normalmente los hombres no, a veces ni el espejo recurrimos, pero es más común en las mujeres, es más común que se observen mucho, porque a las mujeres les impresiona lo que ven, porque tienen ese sentido, esa percepción de las cosas a través de sus sentidos naturales que se conectan con sus sentidos espirituales y entonces reaccionan a lo que están viendo. Entonces es algo parte de la naturaleza del ser humano observar nuestros defectos y observar lo que estamos haciendo mal. Pero es parte natural porque tenemos que observarlos para superarlos. Es decir, tenemos que observar esos defectos para superar los defectos. Tenemos que observar esas cosas que pasan en nuestra vida, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos. Hace unos días atrás me empezó a doler la espalda muy, muy fuerte. Empecé a tener un dolor muy fuerte de espalda. Y bromeando con mi esposa, le digo, oh, ya estoy dando el viejazo. Me duele la espalda, creo que es el cinturón o el pantalón o me está apretando mucho la cintura, me está doliendo la espalda. Y ya estaba yo en mis explicaciones. Y así como, como de esas revelaciones que trae el Señor, sentí inmediatamente como no solamente era el pantalón, no solamente era la edad, no solamente era el cinturón, también era el sobrepeso que yo estaba teniendo, que estoy tratando de evitar. Y entonces me di cuenta así y le dije a mi esposa, y creo que es el sobrepeso. Y ha sido, de verdad, ha sido complejo porque eh, yo no soy una persona muy disciplinada, a diferencia de lo que usted pueda pensar acerca de mí, lo cual se lo agradezco mucho. Yo no soy una persona muy disciplinada, no se me da mucho la disciplina, no es algo que pueda sostener continuamente. Es decir, si yo pretendo hacer ejercicio, lo hago el ejercicio hasta que me siento bien, hasta que ya me siento con buen ánimo, con buena recuperación, con buena salud. Ya, ahí dejo de hacer ejercicio hasta que vuelvo otra vez al ciclo pues, del sobrepeso, de un estado de salud, de cansancio, fatiga. Entonces
no crea que soy muy disciplinado. Me gusta leer un libro, pero empiezo a leer un libro y llego a la mitad y empiezo a leer otro. Así es que mucha disciplina no tengo. Hay cosas que sí hago de manera disciplinada, como orar o como buscar al Señor o como escribir. A veces me gusta tomar tiempo para escribir y ahí sí cuando me concentro en la escritura y estoy escribiendo. Pero hay otras cosas que no, entre ellas el ejercicio. Entonces, cuando yo le decía a mi esposa que uno de mis problemas era el sobrepeso, el dolor de espalda venía por el sobrepeso, entonces me acordé otra vez, ya volviste otra vez a descuidar tu peso, me empecé a recriminar a mí mismo y cuida tu salud y acuerda que empiezas con el dolor de espalda y luego sigues con dolor abdominal y luego sigues con reflujo y luego el reflujo te trae asfixia y el asfixia ya ahí sientes que te mueres y empiezas a... O sea, se me vino todo un proceso fisiológico y físico de mi cuerpo y entonces yo estaba procesando en mi cabeza todo eso y dije, bueno, y entonces que soy un caos para poder sostener mi salud y cuidar mi salud. Y este es el mensaje que quiero compartir con ustedes y tiene una razón, tiene un origen este mensaje. Porque no solamente vemos nuestros defectos visibles, no solamente estamos criticándonos o ajusticiándonos para decir que no podemos salir adelante. No solamente eso, sino que justificamos ese fracaso, justificamos esa manera de ser de nosotros hacia nosotros mismos en una justificación espiritual porque vemos a otros personajes de la Biblia, vemos también sus defectos. Yo lo he hecho por años, por muchas décadas, perdón por lo de muchas veces, es una exageración, porque solamente llevo 2 décadas predicando, un poquito más, casi 3 décadas predicando, y y todo este tiempo yo he usado el ejemplo, por ejemplo, de Moisés, que era tartamudo, ¿no? O de Elías, que se deprimió. O qué decir de David, que pecó con Betsabé. Oyéndonos más hacia el Nuevo Testamento, que decir de Pedro que caminó sobre las aguas y de repente se hundió porque le faltó fe. O el mismo apóstol Pablo, a quien el Señor le hace saber acerca de su debilidad, porque Pablo se quejaba de un aguijón y el Señor le hace saber que eso era una debilidad de Pablo. Y entonces hacemos el uso de estos personajes y de sus historias y de estos acontecimientos precisamente que acabo de mencionar eh, para justificarnos nosotros bíblicamente o teológicamente que los defectos están bien, que no hay problema con los defectos. Que si David pecó y el Señor le llama a un hombre conforme al corazón de Dios, o que si Moisés era tartamudo y enojón, el Señor le llama el hombre más manso sobre la tierra. No, hombre, ¿qué decir del hombre sabio? El hombre más sabio sobre la tierra, que era Salomón, y tenía un montón de mujeres, un montón de esposas y concubinas. Yo no sé dónde está la sabiduría en eso, pero el Señor le llama sabio y que no había ni habrá un hombre más sabio que Salomón. Y entonces pensamos que si ellos, tan llenos de defectos, tan llenos de dificultades, tan llenos de errores, aún así el Señor los consideró, y aún así el Señor los llama como los llama, a Simón, a Simón Pedro le cambia el nombre de Simón por el de Pedro, y habla de esta fortaleza y de este líder que se tenía que levantar en él cuando le dice, apacienta mis ovejas, que tu fe no te falte para que ayudes a tus hermanos. O sea, esta consideración de Jesús hacia Pedro, siendo Pedro quien era y tan defectuoso como era, o el mismo Pablo, que termina peleándose con Bernabé, quien lo cuidó, quien lo apapachó, quien lo aconsejó, quien lo rescató del odio de los hermanos y lo discipuló y lo caminó en el ministerio, después termina peleado con él. Y entonces uno puede decir, bueno, si ellos, los grandes ungidos, los grandes ministros, los grandes instrumentos de Dios, estaban tan llenos de defectos y eran tan defectuosos como lo eran, y sus defectos tan visibles como eran sus defectos, bueno, pues yo todavía tengo esperanza, ¿no? Todavía tengo esa posibilidad de que Dios pueda siquiera considerarme para algún propósito por ahí en algo que se le ocurra al Señor. Entonces eso es muy común entre nosotros, entre los cristianos. Nos justificamos a nosotros mismos, tratamos de explicar que esos defectos pues están ahí, pues ya que, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay en la mercancía, es lo que venía desde nacimiento y bueno, pues ya no hay más que hacer más que resignarnos y aceptar que ese montón de defectos
pues están ahí y que de alguna manera pues tendremos que aprender a vivir con ellos, superarlos cuando se pueda, dejarlos en las manos del Señor cuando ya no podamos nosotros, eh, pero aceptamos los defectos visibles como algo que tiene que ser así, que tiene que permanecer en nosotros. Y entonces por eso empecé leyendo Jeremías, Jeremías donde el Señor lleva al profeta a la casa del alfarero y le dice al profeta, observa lo que está haciendo el alfarero. Y el alfarero tiene en su mano una vasija que apenas le está formando. Pero el alfarero se da cuenta que la vasija no está haciendo como tiene que ser, sino que se está haciendo defectuosa, que tiene alguna falla, quizás algún pedazo. No sé si has trabajado con barro en una rueca donde gira el barro, en una rueda, perdón, donde gira el barro y tú lo moldeas. No sé si te ha tocado hacerlo, pero de repente cuando estás trabajando con el barro tienes que humedecerte las manos para humedecer el barro, pero siempre puede salir algún pedacito de piedra, de barro, dura que no se alcanzó a hidratar lo suficiente para molerse y poder ser moldeable. Y eso te puede echar a perder la pieza. Simplemente al girar más rápido la rueda, puede hacer una fuerza centrífuga donde el barro termina expandiéndose de manera que no quieres que se expanda, o abriéndose de manera que no quieres que se abra, porque al momento de hornear esa pieza puede que se rompa, se cuartee o tome la forma, simplemente la forma que no quieres. Y ese es el ejemplo que le da Dios a Jeremías acerca del barro, porque ese barro empezó a ser defectuoso, empezó a tener fallas, no era lo que el alfarero quería que fuese. Y esa es la comparación que hace nuestro Dios con el barro, y Él como el alfarero, nosotros con el barro, y dice, ¿acaso no puedo hacer yo esto con la casa de Israel? ¿No puedo hacer yo esto con el barro que está en mis manos? ¿No puedo yo moldearlos y si no me gusta volver a empezar? Y entonces justificamos el montón de defectos que tenemos como parte de nuestra existencia o como parte de nuestra naturaleza para seguir viviendo con ellos. Y se nos olvida cuando ponemos de ejemplo a estos hombres de Dios que mencioné, por ejemplo Moisés, cuando dice la Biblia, si quieres abrir tu Biblia, te voy dando las citas para que vayas ubicando de qué voy hablando, porque no te estoy inventando algo, ni les estoy poniendo defectos a estos hombres. Eh, incluso llegamos a decir, perdón que lo diga, pero llegamos a decir, eran hombres tan defectuosos como nosotros. Yo lo he dicho, yo reconozco que he dicho eso y reconozco que lo he dicho con la intención de animar a los hermanos a superarse, pero sin explicar la otra parte, sin explicar la parte donde esos defectos son superados. Simplemente digo, hermano, ellos estaban llenos de defectos y Dios los usó. Incluso el famoso chiste que usó alguna vez Marcos Witt, que se hizo este salmista muy conocido en México y en el mundo, que usó una vez un chiste en una prédica donde decía, incluso creo que está grabado en uno de sus discos, donde dice, si Dios pudo usar la quijada de un burro, ¿qué no puede hacer con el burro completo? Como diciendo, pues somos burros y estamos en esa condición de burros, y entonces como burros que somos, pues entonces pues resignémonos a que Dios use un burro, ¿no? Eh, parece, parece, parece justificado, pues. Lo que quiero decir es que eso parece correcto, que podemos aceptar ese discurso del defecto personal, de los defectos que tenemos, como una forma de justificar que no podemos llegar a ser perfectos, que no podemos cambiar, que no podemos ser mejores. Y entonces nos cuesta mucho trabajo escuchar el mandamiento de nuestro Señor Jesús cuando dice, sed santos como vuestro Padre es santo, como vuestro Padre que está en los cielos es santo, sed perfectos como vuestro Dios es perfecto. Y entonces nos cuesta mucho trabajo asimilar esas palabras, caminar en ese propósito, porque ese es nuestro propósito. Lo dice el mismo apóstol Pablo en Efesios, que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Dios para que fuésemos sin mancha, que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, el propósito de nuestras vidas es llegar a ser perfectos, llegar a ser santos, llegar a ser sin mancha, ser esas personas que puedan reflejar el carácter de Cristo. Cuesta trabajo y nos está costando cada vez más trabajo porque nos entretenemos mucho en los defectos, en las cosas que están ahí y que no podemos cambiar. Pero nos justificamos diciendo, bueno, sí, yo soy malo, pero aquel es más malo. Yo me equivoco, pero aquel se equivoca más. Sí, yo,
tengo un problema financiero, pero mi marido tiene más problemas financieros, ¿no? O sí, yo grito, pero mi marido cuando se enoja se pone como Hulk. Entonces tratamos de justificar nuestros defectos siempre comparándonos con alguien que falló, con alguien que se equivocó y con alguien que pecó. Y lo hacemos con estos personajes que les mencionaba hace un momento, estos personajes bíblicos que reflejan precisamente que nos muestran el carácter eh, en formación. No es el proceso terminado, es un carácter en formación, lo que cada un, lo que cada uno de estos personajes vive, y entonces si nos enfocamos solamente a la vida llena de defectos, a la vida llena de problemas, a la vida llena de necesidades, pues estaremos navegando muy tranquilamente en un mar lleno de dificultades, diciendo, bueno, pues a mí me va mal, pero pues a qué le va peor, ¿no? O aquel se equivocó, bueno, ya estamos en el proceso, hermano, pastor, no exagere, no sea tan exigente ni tan demandante, porque usted ya se puso medio religioso y entonces ahora quiere que todos seamos santos, ¿no? Quiere que todos vivamos bien y que vivamos como el reflejo de Cristo en la tierra. Pues ese es nuestro llamado, aunque no querramos, eso es a lo que Jesús nos llamó. Y nos cuesta mucho trabajo porque siempre tendremos un punto de comparación. Normalmente es hacia abajo, es decir, yo estoy en esta posición y normalmente me comparo hacia abajo porque yo estoy mal, pero aquel está peor. O nos justificamos en estos personajes bíblicos diciendo, bueno, si a estos que estaban llenos de pecado Dios los usó, bueno, pues cuanto más yo que tengo menos pecados que ellos, ¿no? Y el primero es Moisés. Moisés era tartamudo. Y uno puede decir, pastor, pero ¿dónde saca eso que era tartamudo? Les voy a hablar de los defectos visibles de estos personajes. Así es que no se asuste si se decepciona de alguno de ellos porque dicen, oh, pastor, acaba de derribar mi ídolo de la Biblia porque yo creí que Moisés era el mejor líder de la tierra. Bueno, sí era un gran líder, pero Moisés tenía sus defectos. Y dice Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Yo no soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ojo, aquí es importante porque en ningún momento Dios le dice, no te preocupes Moisés, te voy a quitar lo tardo de habla y lo torpe de lengua. Te lo voy a quitar. Ahorita hacemos un milagro, ahorita mete la lengua a la zarza ardiendo y se te va a curar la debilidad que tienes y ese defecto que está en ti. Ahorita lo vamos a pulir con fuego y te voy a meter 7 veces al fuego hasta perfeccionarte, Moisés. Al cabo ya tengo prendida la zarza ahí. Y ojo aquí. Ojo en esto. Dios no le dice a Moisés que le va a quitar lo tartamudo. No se lo quita. De hecho, no se lo quita. De hecho, Dios usa a Aarón para hacer la voz de Moisés. Y esto es importante porque muchas veces pensamos, oramos, yo he orado, incluso he orado por otros que me piden, pastor, ore porque tengo este defecto, porque no lo puedo cambiar, pero ore por mí. Ya está el pastor orando para que se le quite el defecto a un hermano o una hermana. Pero esto ha venido a tocar mi corazón, esto ha venido a hacerme ver que los defectos están ahí, los defectos son visibles. Moisés es visible este defecto. Usted no puede, hablaba como yo, se me enreda la lengua, se me traba la lengua, soy lento en las palabras y por eso a veces hablo como taravilla rapidísimo para que las palabras no se me vayan y no tartamude. Pero Moisés no le quita a Dios lo tartamudo. Ojo con esto, no le quita lo tartamudo. Le deja la tartamudez. Usa, Dios usa a su hermano Aarón para que Aarón sea el portador del mensaje y no Moisés. Pero la palabra, la revelación, la instrucción, el mensaje que Dios mandaba era a través de Moisés. Solo que Moisés se lo decía a Aarón y Aarón se lo decía al pueblo. Entonces ya Aarón cuando lo hablaba, Aarón no tartamudeaba, el que tartamudeaba era Moisés. Y es importante que no olvidemos esto porque nos enfocamos mucho en el defecto de Moisés. Miramos mucho este defecto. Yo lo he mirado. De hecho, yo he explicado que
que muchas de las cosas que digo mal o que hablo mal, me comparo con Moisés y digo, bueno, si Moisés también tartamudeaba, bueno, pues yo también tengo un poquito de libertad para tartamudear. Y eso es lo que pasa con nuestros defectos. Queremos encontrar a alguien que tenga un defecto similar al nuestro. Los drogadictos se identifican mucho, los que somos o fuimos drogadictos, se identifican mucho con el testimonio de un ex drogadicto. Por eso los grandes evangelistas que tienen un tremendo testimonio, que salieron de las drogas, que salieron de la brujería, que salieron de alguna enfermedad, de algún problema con alguna enfermedad terminal, o que salieron de las pandillas, o que salieron de la rebeldía, que hijos de pastores que fueron rebeldes durante muchos años y que de repente el Señor los toca y empieza su testimonio y la gente se convierte. Por eso es más impactante para muchos escuchar a alguien que viene de esa condición, porque nos identificamos. Dice, bueno, si aquel que era drogadicto, el Señor lo rescató, pues tengo chance, ¿no? O aquel que era de esta manera y el Señor lo rescató, bueno, pues tengo chance y tengo chance de salir del hoyo en el que me encuentro, porque nuestra comparación es con aquel que tenía un defecto. Y normalmente quienes testificamos a través de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, como yo les he testificado acerca de la vida que tenía antes de venir al Señor, por supuesto que a muchos les impresiona y dice, wow, el Señor lo rescató y el Señor lo tomó y ahora ya no es adicto y ahora ya no tiene el problema de la adicción y ya no está en las drogas y ya no está en el alcohol como estaba antes. Y wow, qué testimonio, qué poder de Dios. Y glorificamos a Dios por ese testimonio. Pero en realidad, y yo lo sé, y muchos de los que han estado en algún tipo de adicción, de drogas, de alcohol, lo que sea, una vez que el Señor te rescata, no significa que el diablo no vuelva a tentarte en eso. No, el diablo viene e insiste constantemente en algo de donde Dios te rescató, porque esa es la historia que el diablo conoce acerca de ti. El diablo no sabe lo que Dios va a hacer contigo. Ojo con esto, el diablo no sabe lo que Dios va a hacer contigo, no se lo imagina, no tiene la menor idea, no le ha sido revelado, no le ha sido mostrado. Por eso tú y yo vamos descubriendo, conforme vamos avanzando en el Señor, vamos descubriendo el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y vamos descubriendo en cada decisión y en cada oportunidad y en cada pasito que das y subes 2 escalones y bajas 3 y vuelves a subir 2 y ahí vas y empiezas a batallar y el diablo solamente se imagina que algo bueno viene y por eso trata de hacerte volver a donde antes estuviste. Trata de hacerte volver en lo que eras, en los defectos del pasado, recordándote que eres un mentiroso, que eres un pecador, que eres un adicto, que eres un enojón, que tienes miedos, que tienes inseguridades, que eres un fracaso, que estás enfermo y que de esta no la vas a librar. Y por eso el diablo usa el pasado para evitar que caminemos hacia nuestro futuro. Y por eso constantemente nos recuerda estos defectos visibles que tuvimos en el pasado, estas cosas que hicimos que son reales. No nos miente, Satanás es el padre de mentira, pero no nos miente acerca de nuestro pasado porque él lo conoce y nosotros también lo conocemos. Y por eso usa lo que nosotros hicimos, esos defectos de nuestro pasado, para que nosotros pensemos que sí, que estamos defectuosos, que estamos llenos de defectos visibles y que Dios nos rechaza y que Dios nos aborrece porque somos hipócritas, porque somos gusanos, porque somos viles y menospreciados del mundo. Y entonces nos engaña, nos seduce en el engaño y nos lleva a dar pasos hacia atrás. A mí me llama, ojo con esto lo que estoy diciendo acerca de Moisés. Dios no le quitó lo tartamudo. Moisés dijo, tengo un defecto. Quizás pudo haber dicho, maté a un hombre, maté a una persona. Bueno, lo dice en la conversación, sale el tema, ¿no? De que había matado a un hombre. Pero Moisés le dice, tengo un defecto, no puedo hablar. Me cuesta trabajo hablar. Toda mi vida he hablado y ahora, desde que nací, desde que me acuerdo, tuve defectos para hablar. Hasta este momento que estoy hablando contigo, tengo problemas para hablar. Y Dios no le dice, no te preocupes, Moisés, te voy a quitar tu defecto. No se lo dice. Lo deja con el defecto. Lo deja tartamudo. Más adelante no se vuelve a mencionar acerca de la tartamudez de Moisés. Fue una conversación entre Dios y Moisés. Más adelante no se vuelve a tocar el tema, ni el pueblo se burla de la tartamudez de Moisés, ni Aarón se burla de la tartamudez de Moisés. Para más, Aarón se enoja o se molesta por la esposa que Moisés con la que se había casado, y Aarón dice, ¿qué acaso Dios no habla también a través de mí?
solamente habla a través de Moisés. No se está burlando de su manera de hablar. Está diciendo, Dios puede hablar conmigo también. Dios, yo he escuchado a Dios, yo he visto a Dios, yo he visto cómo Dios le habla a Moisés. Y ahí es donde viene la lepra para María. Pero Dios no desecha a Moisés por su defecto del habla. No se olvide eso, ¿ok? Déjelo ahí marcado, anótelo en su memoria, ponga ahí nota mental. Dios no le quitó lo tartamudo a Moisés. Bien, sigamos. Le leo otra cosa. Primera de Reyes. Vamos a movernos un poquito en la Biblia porque quiero mostrarles estos ejemplos que le mencioné. Moisés, Elías, David, Pedro, Pablo. Quiero hablar de ellos. Así es que vamos a Primera de Reyes. Saludos, Dios les bendiga. Quien anda por ahí, quien va llegando. Buenas noches, gracias por acompañarnos. En un momentito más leo sus mensajes y sus saludos, ¿ok? Quiero terminar este mensaje porque quiero dejarte con una palabra que te ayude a superar esos defectos que están en ti. Y eso te voy a dar un consejo al final. Quiero darte un consejo de cómo superar esos defectos. Yo apenas a mis 50 y tantos años de edad lo estoy poniendo en práctica. Ojalá y él me lo hubiera dicho antes y creo que hubiera perdido menos tiempo de mi vida. Pero apenas lo estoy empezando a poner en práctica y no es fácil, pero créanme, da resultados y ayuda. Bien, Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice, viendo pues el peligro, está hablando de Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bien, bien dramas el Elías, ¿no? No soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí que su cabecera, a su cabecera, perdón, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Voy a parar ahí, está muy buena la historia, pero voy a parar ahí porque las dos cosas que quería que viera ya están aquí descritas. Primero, Elías, valiente, enfrenta a los profetas de Baal. La reina Jezabel se entera que fue Elías y lo manda a amenazar. Dice, donde te encuentre te mato. Así como hiciste con mis profetas, así voy a hacer contigo. Y Elías tiene temor. Acaba de enfrentar a 400 profetas, 450 profetas. Y los venció a todos. Solo con una oración. Solo con la manifestación del poder de Dios. Y de repente oye una amenaza de una mujer que sabe cumplir sus amenazas. Y Elías tiene miedo. Miedo al grado de deprimirse. Y Elías le asusta lo que está por venir porque no sabe qué está por venir. Siendo un profeta de Dios, esto es importante porque muchos profetas creen
que pueden, aquellos, sobre todo aquellos que empiezan en el misterio profético, creen que pueden adivinar el futuro. Eso no es un profeta, eso es un adivino. Y el adivino no es algo que Dios inspira. El profeta va a saber lo que Dios le revele. Lo que Dios no le revele, el profeta no lo sabe. No importa que el profeta diga, Dios me dijo, si Dios no le dijo nada, no tiene ningún peso su profecía. El mismo Dios reclama a los profetas y dice, ustedes dijeron que yo dije cuando yo no dije nada. Bueno, Elías sabe que acaba de vencer a los profetas de Baal, pero ahora no sabe qué va a pasar con su vida. Lo único que sabe es que tiene que salvarla, porque su vida no ha terminado. Es lo único que sabe. Sabe que Dios tiene un plan, que hay algo que tiene que hacer, que hay cosas que tiene que cumplir, pero todavía no lo sabe. Así es que guarda su vida, pero ese miedo que él tiene a morir le deprime y le hace caer en depresión tanto que se va y se duerme. Queda dormido. La fatiga emocional nos deprime. Cuando estamos cansados emocionalmente nos deprimimos. La depresión es un acto reflejo de nuestro cuerpo donde dice ya no quiero luchar. Ya me cansé, estoy harto de esperar, estoy harto de no saber, estoy harto de la incertidumbre, estoy harto de todo lo que me acontece, todo lo que me pasa, no encontrar la solución, no encontrar la respuesta, ya me cansé, ya estoy harto, ya no quiero seguir, y entonces se deprime, cae en una depresión. No soy psicólogo, por supuesto, no estoy haciendo un diagnóstico, estoy haciendo lo que sé y he investigado acerca de lo que pasa con la depresión. Si alguien pasa por depresión, necesita ayuda del Señor. Necesita que el Señor le levante. Bueno, pues Elías estaba en este estado de depresión. Y viene el ángel. Imagínate que se te aparezca un ángel y te diga, ya, mira, aquí hay comida para ti, come y bebe porque te falta un largo camino. Esto es importante. El profeta no sabe qué le espera. Él cree que puede morir en manos de Jezabel y lo están persiguiendo para matarlo, lo están buscando para matarlo. Pero el ángel le dice, te falta un largo camino. Creo que esa sería una buena noticia para aquel que está temeroso a morir. Te falta un largo camino significa que no vas a morir. Pero está tan deprimido, está tan agobiado por su cansancio, por esa fatiga emocional, está tan desgastado que, eh, que resulta eh, que no escucha lo que el ángel le dice cuando dice te falta largo camino. Come y bebe porque te falta un largo camino. No hay revelación para el profeta. Está tan hundido en su depresión que no escucha el mensaje que Dios le está mandando. Cuidado con esto, porque cuando nos dejamos engañar por la depresión, cuando le hacemos caso a la depresión, aunque Dios te está diciendo a la vuelta está tu milagro, mañana va a suceder lo que esperas, escuché tu oración, no te preocupes, todo está en mis manos, aunque Dios bajara, un ángel bajara del cielo y te lo dijera, no lo vas a escuchar, porque la depresión, la emoción está tan sucumbida en un dolor, en una angustia, en un decaimiento que no solamente fatiga tu alma, fatiga tu espíritu, sino que también fatiga tu cuerpo. El hombre solamente come y come, le da el mal del puerco y se vuelve a dormir. Y vuelve a levantarlo el ángel. Ya, levántate, vamos, sigue, tienes que continuar, esto no se ha terminado. Cuesta mucho trabajo, yo no estoy juzgando a aquellos que pasan por depresión, oro por ellos, pido a Dios que les dé fuerza, pido a Dios que les ayude a ver y a tener su esperanza, no en lo que no saben, porque una de las cosas del engaño de la depresión es hacerte pensar en lo que no sabes. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a suceder mañana? ¿Y cómo va a ser mañana? ¿Y qué tal que si mañana pasa esto? ¿Y qué tal que si mañana pasa lo otro? Y entonces empieza a jugar con tu mente, empieza a engañarte en tu mente y te roba toda posibilidad de creer que algo bueno te pueda pasar. Entonces, Elías no se da cuenta que está en un estado depresivo, tanto que come. Mire, lo que comió lo que comió ahí ese día le alcanzó para caminar 40 días y 40 noches. ¿Qué tan fuerte, qué tan nutritiva, qué tan sólida es la palabra de Dios, el alimento que Dios te da? Porque tu alimento espiritual es la palabra. ¿Qué tan sólido es, qué tan consistente es el alimento espiritual que necesitas para levantarte de la depresión, que necesitas comerlo? Si pasas por estados de depresión, si pasas por situaciones de depresión, por sistema, a lo mejor no hasta el grado de la depresión, pero de repente te sientes preocupado, atemorizado, porque tienes miedo, porque te angustia el futuro, porque no sabes qué va a pasar y te hundes en eso, mi consejo es leer la palabra.
porque eso es lo que te va a dar la fuerza para continuar. Por 40 días y por 40 noches más. Ese alimento que Dios te da, esa frescura de la revelación de la palabra, es lo que fortalece tu espíritu para continuar. Porque te va a dar esperanza, porque te va a dar fe, porque va a ayudar a nutrir tu confianza en el Señor para que, a pesar de lo que estás pasando, puedas poner tu confianza en lo que sí sabes, no en lo que no sabes, en lo que sí sabes. Y lo que sí sabes es que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa y lo que Él dijo, Él hará. Entonces, Elías tiene un problema ahí fuertísimo y en esta conversación que tiene con Dios, una maravillosa conversación, de las pocas conversaciones que tú puedes encontrar de un personaje de la Biblia con Dios, esta es una conversación maravillosa y, y Elías tiene esta conversación con Dios y yo no encuentro en algún momento en que el Señor le diga: Elías, sé cómo te sientes, sé por lo que estás pasando, te voy a quitar este dolor que tú tienes. Te voy a quitar este miedo que tú tienes. Te voy a quitar esta preocupación que tú tienes. Voy a deshacerme ahorita mismo de Jezabel, que te quiere matar, porque hay de aquel que se mete con mis siervos los profetas, hay de aquel que toque al ungido de Jehová, y ahorita voy a ir a acabar con Jezabel, y vas a ver cómo ya todos tus problemas se resolvieron y todos tus problemas se acaban ahorita mismo. No, ni siquiera fue Elías el que acabó con Jezabel. Tuvo que venir Eliseo, y Eliseo después fue el que acabó con Jezabel. Pero Elías todavía siguió huyendo por más tiempo, escapándose de esa persecución, de que Jezabel había lanzado contra Elías. Jezabel no dejó de perseguir a Elías. Todo el tiempo lo estuvo persiguiendo. Y a mí me parece interesante que, a pesar de este sentimiento de depresión y de tristeza y de dolor y de cansancio y de fatiga mental que traía Elías, Dios no se lo quitó. Le dejó eso. Le dijo: no, Elías, es que tú debes de estar con las pilas bien puestas. Tú debes de estar hasta ribota, bien puesto, con la energía a todo lo que da, porque eres un hombre de fe, porque eres un hombre de Dios, porque eres un ungido, porque eres un profeta. No, lea el pasaje. Y se va a dar cuenta que Dios no le dice que le va a quitar ese sentimiento que tiene. Lo que hace Dios es darle instrucciones acerca de lo que Elías no sabía. Y Dios le habla a Elías y le dice: ok, Elías, esto es lo que tengo para ti. ¿No sabías lo que venía adelante? ¿Estabas preocupado porque te ibas a morir ahora? Ok, no te preocupes, todavía tienes chamba por hacer, hay cosas que tienes que hacer, así es que deja de tener miedo de que te vas a morir, deja de tener miedo de que algo te va a pasar, deja de tener miedo de que las cosas no van a resultar como tú quieras. Hay muchas cosas por hacer y las tienes que hacer todas. Nadie más lo va a hacer por ti, Elías. Nadie más va a ungir a los dos reyes ni va a ungir al siguiente profeta, líder de los profetas. Eres tú el que lo va a hacer, así es que tú vas a ungir a los dos reyes y vas a ungir al siguiente profeta. No le dijo: aquí se acabó tu depresión. Ya. Ahorita oramos, ahorita cae fuego del cielo, ahorita se abre, así como oraste para que cayera fuego del cielo y consumiera el altar, ahorita ora para que caiga fuego del cielo y se consuma la depresión y se consuma la tristeza No, no hizo eso. Le dio instrucciones. Esto es lo que sigue a tu vida, Elías. Por eso es importante, cuando te sientas deprimido, cuando te sientas triste, cuando sientas que perdiste el rumbo, lee la Biblia. Lee la Biblia y dile al Señor: Señor, ¿qué me espera mañana? Tengo miedo, no sé qué va a pasar mañana, no sé si voy a morir, no sé si esto es de gravedad, si ahora sí ya vienes por mí, ya oigo la huesuda que arrastra las cadenas. Señor, dame instrucciones. ¿Qué sigue para mí mañana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y no es que precisamente te va a decir: a las 8 de la mañana tienes que levantarte y hacer esto y orar, y a las 9 desayunas y a las 11 te vas al trabajo. No, no va a ser algo como tal, algo así, no. Pero vas a saber, vas a tener la esperanza que mañana vas a tener la oportunidad de orar por un enfermo. Vas a tener la oportunidad de testificarle a alguien de Cristo. Que hay un propósito, porque tú eres la causa de la bendición del lugar, del centro de trabajo al que tú vas. Tú eres la causa de esa bendición. Hay gente que es bendecida por solo tu presencia, solo por estar ahí cerca de ti, por tratarte bien a ti, por saludarte bien a ti. Ellos son bendecidos. Y a veces nosotros nos hundimos en una tristeza y estamos perdiendo la oportunidad de ser bendición para otros. Espero que me sigas aquí en esto que estoy hablando. Por favor, ahí ponme amén. Sí, pastor, ya me cayó el 20. Por favor, para que abramos, sigamos avanzando, porque si no voy a tener que regresarme hasta Moisés.
pero quiero seguir avanzando, no me voy a regresar tanto, pero espero que me vayas siguiendo el paso a esto que te estoy hablando. Dios no le quitó la depresión a Elías, le dio instrucciones acerca de su futuro, de las cosas que tenía que hacer, de ungir a los dos reyes que los ungió, de ir por el profeta que fue por él y le dijo, sígueme, y le echó el manto y lo siguió, y de ir de escuela en escuela de profetas, porque cuando Elías dice, soy el único que queda, Dios le dice, cállate la boca, Elías. Bueno, no le dice así, pero casi. Dice, no, no eres el único. Yo me he reservado a otros miles que no han doblado sus rodillas ante Baal, y a ellos tienes que ir y enseñarles y hablarles y decirles, y con gracias, Irma, gracias, Rodolfo, por decir amén. Sí, yo necesito saber que me van siguiendo porque voy a seguir avanzando, y al final quiero darles este secreto, o no secreto, esta estrategia que yo estoy poniendo en práctica, que recién estoy poniendo en práctica y creo que me está funcionando. A lo mejor a ustedes les sirve. Entonces, no le quitó la depresión. A Moisés no le quitó lo tartamudo. A Elías no le quitó la depresión. A, ¿quién más le dije? A David. A David. Este está bueno, porque ya se sabe usted la historia. Bueno, espero que sepa todas las historias, pero aquí con David es interesante porque eh, este defecto de David, este pecado que comete, no le voy a llamar defecto, porque es un pecado, literalmente. Comete pecado, dice segunda de Samuel, capítulo 11, usted lo puede leer del versículo 1 en adelante. Se lo menciono rápido, le doy la cita para que usted lo encuentre, pero ya no me quiero detener a leerlo todo el texto. Usted léalo con calma. Y dice que David, en lugar de salir a pelear en las batallas, dice cuando los reyes tenían que salir a pelear, David se queda en casa, y es cuando peca con Betsabé. Y cuando peca tienen relaciones sexuales, tienen intimidad, y Betsabé queda embarazada. Betsabé le manda a decir a David, David, estoy embarazada. Y entonces aquel se asusta y manda a decir a su general, que su general sí fue a la guerra. David se quedó ahí a echar la chorcha, ya estaba mayor también, y se queda ahí a flojearle un poco. Y y manda a decirle a su general, ¿quién era? Joab. Le manda a decir a Joab, mándame Urías. Cuando se entera que la esposa de Urías está embarazada, Betsabé le dice, mándame Urías. ¿Para qué quería Urías en casa? Pues para que fuera, estuviera con su esposa y pues tuvieran relaciones, y entonces pues ya, sí está embarazada por Urías. Vino de escapadita, el rey lo mandó traer, y resulta que la embarazó, hombre, ese Urías, ¿no? Y resulta que viene Urías, y esto es lo que me encanta. Este es el plan de David. El plan es traer a Urías para que esté con su esposa Betsabé y el problema se acabe. Lo manda a traer, lo manda a su casa, y Urías no entra a su casa, se queda afuera, a dormir afuera, como un soldado. Y se entera David de que Urías no fue a estar con su esposa. Y uno pudiera pensar, David, qué bárbaro, ¿por qué ¿por qué Dios le permitió a David cometer este pecado? Porque eso es lo que pensamos la mayoría de nosotros. Cuando pecamos, decimos, ay, es que si Dios no quisiera que yo pecara, pues ya me lo hubiera quitado, ¿no? O si Dios hubiera querido que yo soy santo, ya me hubiera evitado el pecado. No, 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 no nos engañemos. David peca delante del Señor con Betsabé, y cuando piensa resolverlo, en lugar de resolverlo, lo empeora. Porque viene Urías y no está con la mujer. Urías le dice al rey, ¿cómo voy a estar con mi esposa si mis hermanos israelitas están en el campo de batalla dando la vida y yo aquí disfrutando a mi esposa? Eso no está bien. ¡Pum! Cachetadón con guante blanco a David, diciéndole, tú deberías de estar ahí en el frente de batalla, eres el rey y deberías de estar peleando allá, y no, estás aquí disfrutando de la flojera, pero además disfrutando de la mujer de otro. Y y David se enfurece y se enoja y le molesta, diciendo, yo soy el rey, yo tengo que tomar una decisión. Hermano, una mala decisión de David le llevó a otra mala decisión, y luego a otra mala decisión. No es que Dios se le apareció a David
y le dice, hey, espérame, David. Ya la regaste, David. Ya la regaste con Betsabé. ¿No se le apareció un ángel? ¿No se le apareció el profeta antes? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios no envía a sus profetas y a sus ángeles a hablarnos para que no caigamos en el error? Porque son nuestras decisiones. Porque son nuestras decisiones. Y si no aprendemos de las decisiones equivocadas que tomamos, porque ese es el fin de las decisiones, que aprendamos si son buenas, si son malas, para no cometer los mismos errores, para no cometer las mismas faltas. Entonces, no aprendemos si seguimos cometiendo los mismos errores. Y entonces, David se equivoca, falla en su primera decisión, falla en su segunda decisión, falla en la tercera decisión. Y en lugar de que apareciera el profeta para decirle, ya, cálmate, no tomes malas decisiones, a ver, David, serénate, o se te apareciera un ángel ahí con una espada, evitando que siguieras tomando malas decisiones, no, seguimos tomando malas decisiones. Y Dios no lo para hasta que ya David ya hizo lo que tenía que hacer, más bien no lo que tenía que hacer, ya hizo y tomó esa mala decisión de estar con Betsabé, primero de no ir a la guerra, después de estar con Betsabé, después de traer al esposo de Betsabé, después mandar matar al esposo de Betsabé, porque eso es lo que hizo, mandó matar a Urías, lo mandó hasta el frente de batalla, nadie de Israel lo mató, solamente lo pusieron al frente, pues y dijeron, y ahí déjenlo, cuando ya venga el enemigo, ahí lo dejan solito. Y mientras Urías peleaba, todos retrocedían y Urías se quedó solo peleando por Israel, por su rey, por su Dios. Una pésima decisión de David. Y Dios no le estorbó. Yo he escuchado oraciones de cristianos que dicen, Dios, estórbame. Estórbame para que no tome malas decisiones. Estórbame para que no me equivoque. Estórbame para que no me vaya a meter una cantina. Estórbame para que no vaya a ver a la mujer con la que voy a adulterar. Estórbame, Dios. ¿En serio? Y eso es precisamente lo que no entendemos. Creemos que Dios es como una varita mágica, como un genio de la lámpara que concede nuestros deseos. Dios dejó que David se equivocara. No lo evitó. Ahí estuvo David cometiendo errores. Y cuando David creyó que ya la había librado, ¡pum! Cuando dijo, ya, ya, resolví mi problema. Llama teorías. Ahora que nazca el niño, pues ya soy el rey. Pues, ¿qué van a decir, no? Pues, ay, ya tuvo otro hijo con otra. Pues sí, ya ni modo, ¿no? Pues que daré la cara por el niño. Y cuando parece que lo resolvió, viene el profeta y le dice, hiciste esto, David. Viene Natán y le dice, había un hombre que tenía una ovejita y uno que tenía muchas ovejitas y este vino y se quedó con la ovejita. Y el rey, no indigno. Ah, ¿cómo se atreve ese hombre malvado a quitar aquella pobre corderito de ese hombre que nada más tenía una corderita? Y el profeta le dice, eres tú lo hiciste con Urías. Y es entonces donde le cae el 20. Ahí. Y sufre el trago más amargo que pudo haber tenido David por haberle fallado al Señor. No solamente supo que que él lo iba a pagar, sino también la criatura que estaba esperando Betsabé. Y por eso se mete en ayuno y oración. ¿Y acaso Dios cambió el pasado? ¿Acaso Dios le dijo, ay David, tú y tus errores? A ver, regresemos la máquina del tiempo, regresemos unos días atrás y el día que tienes que salir a la guerra, te vas a ir a la guerra. Cambiemos esa decisión equivocada. No, hermano, ahí quedó plasmado en la historia y está plasmado en la Biblia de que David se equivocó y eso no cambió. Así es que una de las cosas que nos debe quedar claro, que hay muchos errores que hemos cometido, muchas malas decisiones que hemos tomado, muchas, y no se van a borrar. Ahí van a estar. Van a ser defectos visibles, que van a ser notorios al mundo, que van a ser notorios a la gente, que tu gente cercana y lejana se va a dar cuenta de esos defectos, de esas fallas que cometiste. Y se va a saber. Algún momento, ojalá Dios contenga aquello que pudiera avergonzarte, que pudiera destruirte. Dios lo contenga. Pero habrá cosas que saldrán a la luz y que cuando salgan a la luz, pues tendrás que apechugar y decir, pues sí, lo hice, y arrepentirte y pedir perdón y resarcir el daño que tengas que resarcir y ya. Habrá cosas que se resuelvan, habrá cosas que no. Como el niño no vivió.
Porque David se arrepintió. David pidió perdón a Dios por su pecado y dijo, Dios, perdóname, y se bañó en ceniza y se puso en ayuno y oración y el niño no vivió. Y entonces, ¿no era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Creemos que la oración puede hacer magia. Esto me está dando muchas vueltas, esto de la oración puede hacer magia, me está dando muchas vueltas porque mi hijo me lo dijo en la iglesia el domingo, terminó el servicio, íbamos a orar por alguien, y mi hijo me dice, papá, pero íbamos a orar por alguien, y dice mi hijo, pero la oración no es magia, ¿eh? Dije, no, no es magia, pero vas a ver lo que Dios puede hacer. Y me quedé pensando en esto. A veces quisiéramos que Dios borrara el pasado, y quisiéramos que esas malas decisiones que tomamos en el pasado no pesaran en el presente. Yo creo que a partir de ese momento el carácter, la actitud y el comportamiento de David cambió por completo. No fue el mismo rey. Yo creo que a partir de ese momento, y lo necesitas verlo, pero a partir de ese, leerlo en la Biblia, te darás cuenta cuando lees la historia de lo que siguió después de este momento del pecado con Betsabé, te darás cuenta que la historia de David empieza a decaer. Después de este momento, David deja de ser el gran guerrero, el gran conquistador, va menguando, va menguando, va menguando, va menguando porque su historia cambió. Ese momento, esa mala decisión o esas malas decisiones una tras otra le llevó a cambiar su historia y su historia cambió. Entonces a veces quisiéramos, ay Señor, desaparece mi pasado, que no se entere, que no nadie sepa, que no salga a la luz, y ahí estamos sufriendo y llorando. Y entonces yo me he dado cuenta, yo me he percatado que cuando cosas así, que hacemos mal o que alguien toma una mala decisión y oramos para que pues, no traiga consecuencias, de repente que cree que la persona vuelve a cometer los mismos errores. Volvemos a cometer las mismas faltas, decimos, ya, la libré, me deshice de Urias. Wow, era un hombre donde se enterara el mundo, ¿no? Y resulta que lo volvemos a hacer. Así es que son defectos visibles, que están ahí, cosas que están ahí, que hacemos constantemente. Y que eso no lo puedes quitar de la Biblia, no puedes quitar el pasaje triste de David cuando pecó con Betsabé y mandó matar a Urías. No lo puedes quitar, está ahí, está anotado, es parte de la historia de David. Y no puedes quitar de la Biblia tampoco el momento en que Elías se deprimió y se sentía ahí todo derrumbado. Y no puedes quitar de la Biblia el hecho de que diga la Biblia, Moisés hablándole a Dios, es que soy tardo para hablar, mi lengua se es torpe. No está escrito. Y entonces podemos darnos cuenta que esos defectos que están ahí, como el de Pedro, por ejemplo, ¿sabes lo que le pasó a Pedro? Pedro, Dios le llama, Jesús le llama y dice, ven, cuando Pedro dice, si eres tú, manda que yo también camines sobre el agua. Lo puedes leer en Mateo capítulo 14. Déjese lo leo, está cortito eso. Mateo capítulo 14. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? ¿Está oyendo esto que le estoy diciendo? ¿Le sirve de algo? Dígame amén por lo menos. Oh, no va a ser catastrófico y no creo que, hermanos, somos gusanos y ay, estamos llenos de defectos, hermanos, y eso no va a cambiar. No, 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 no. No, no, no haga dramas, no haga dramas todavía. Mateo capítulo 14. Vamos a leer versículo 29 al 33. Y le dijo, perdón, vamos a antes, un poquito, un versículo antes. Mateo 14. eh, 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 dice la palabra del Señor desde... ay, me pasé, perdón, me pasé. Se me movió mucho mi texto. Desde el 22 dice la palabra de Dios. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo las manos, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este es uno de los momentos que a mí me impresiona mucho, porque si bien Jesús, cuando, ya estaba al final de su ministerio, aquí en la tierra, le dice a Pedro, Satanás me ha pedido, o ha pedido tu alma para zarandearla como el trigo. Y y Jesús le dice al mismo Pedro, pero yo he pedido al Padre que tu fe no te falte. Si bien hace esa oración Jesús, en este pasaje en particular, no es que Jesús lo vuelve a poner sobre el agua para que siga caminando sobre el agua. Yo en este pasaje veo que Pedro perdió la oportunidad de seguir caminando sobre el agua. Hubiera sido padrísimo. Yo sé que hubiera es un supuesto que tratamos de poner cuando queremos que algo pase, pero me hace pensar que hubiera sido maravilloso ver a Jesús, ver en la Biblia escrito que desde ese momento en que Pedro salió de la barca y caminó con Jesús, desde donde estaba Jesús hasta la siguiente orilla o a la siguiente ribera del lugar que estaban cruzando. Hubiera sido maravilloso leerlo, porque entonces nosotros no justificaríamos nuestros fracasos de fe. Porque la mayor parte del tiempo justificamos nuestros fracasos de fe en el fracaso de fe de Pedro. Decimos, bueno, hermanos, mire, si Pedro se hundió en el agua, pues ya usted y yo, ¿qué nos queda? ¿No? Pues aguante vara, y aguante el ritmo, y aguante la presión, y ni modo, si se hunde, ahí está nuestro Salvador, solo clama y diga, Señor, sálvame que me hundo, y el Señor le va a sacar. Y es maravilloso ponerlo de ejemplo a Pedro en este fracaso de fe que tuvo Pedro, pero la lección que yo recibo en este pasaje es que no cambió la falta de fe de Pedro. Pedro se hundió y perdió esa oportunidad de volver a caminar sobre el agua. No volvió a caminar sobre el agua porque dudó. Y muchas veces nosotros nos ha pasado, no emprendemos un negocio porque dudamos, no perseveramos en un trabajo porque dudamos, no continuamos en una relación personal sana, correcta, conforme Dios quiere porque dudamos, no seguimos yendo a la iglesia porque dudamos y empezamos a tener dudas en nuestro corazón que lo único que provocan en nuestras vidas y en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, lo único que provocan es que no continuemos. Y a mí lo que me hace pensar es que Jesús no le dijo, ok, Pedro, segunda oportunidad, vuelve a empezar, órale, regrésate a la barca y vuelve a caminar sobre el agua. No, se acabó, fue tu oportunidad, Pedro, ¿por qué dudaste? Era la oportunidad que tenías para perseverar hasta el final y dudaste, Pedro, ni modo, vámonos a la barca, súbese y vámonos a la orilla todos. Se acabó. Y a veces quisiéramos que, Señor, dame una oportunidad, dame otra oportunidad, dame una tercera oportunidad, dame una cuarta oportunidad, dame una quinta oportunidad. Y el Señor es misericordioso y nos la da. Pero algo que no aprendemos de las fallas que tuvimos es que esa era la oportunidad que teníamos. Por supuesto que no estoy diciendo que ya Dios no te va a dar ninguna oportunidad. Por supuesto que no. Yo creo en un Dios que da oportunidades. Y el testimonio precisamente es el de el de Pedro, que después, cuando sana al paralítico, la puerta de la hermosa, ahí en el templo, cuando le dice, no tengo oro ni plata, más lo que tengo que te doy. ¿Qué es lo que tiene Pedro? Fe. Es lo que tiene. Y le dice, lo que tengo te doy, fe en Jesús. Y entonces en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Y el otro se levanta y anda. Pero Pedro aprendió la lección, que lo que te tiene que hacer es poner en práctica la fe, no lo que dudas, no lo que te ve, no las olas que se levantan, no aquellas circunstancias que se vuelven contra ti, aquellos problemas. Mantén la fe, continúa, persevera, toma una decisión y avanza, pero no dudes.
Y entonces cuando dudamos, cuando la duda se vuelve contra nosotros, nos atormenta y nos agobia porque sentimos el peso de aquello que nos hace ver que no podemos salir, que no podemos esperar más, que es nuestra última oportunidad. ¿Para qué esperar? ¿Y qué tal que si Dios no me escuchó? ¿Y qué tal que si Dios no atendió mi oración? ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué tal que si te hundes? Entonces a mí me llama mucho la atención que la reprensión de Jesús hacia Pedro es clara. ¿Por qué dudaste? Y ni hablar de Pablo. ¿Qué te digo de Pablo? Pablo, el hombre de Dios, el apóstol llamado a los gentiles, el que establecía iglesias. Ese Pablo, Dios le dice débil. ¿No me cree? Lea conmigo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 6 al 9. Y sin embargo, si quisiera gloriarme, estoy en Segunda de Corintios 12, versículo 6 al 9. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y a mí me llama la atención esto porque el apóstol Pablo es un hombre de Dios, un hombre firme, de convicciones claras. Ahora que cree en el Señor, él está dispuesto a morir por Cristo, por supuesto. Pero hay algo que le mueve ahí, es algo que le molesta, que constantemente, entre más podría exaltarse a sí mismo, diciendo, pues soy extraordinario predicador, tengo unas revelaciones y unas enseñanzas que ya quisieran muchos, ya las quisiera Pedro. Porque el Señor me la reveló a mí fue el que me llevó al tercer cielo, y fue el último que tú pudo ver a Jesús cara a cara, y yo soy aquel al que se le fueron dadas las instrucciones y la revelación para los gentiles. Pablo tiene una tremenda revelación del Señor y del mensaje del reino y del mensaje del Evangelio, y bien Pablo podría empoderarse y sentirse el sabiondo y el de mayor conocimiento y mofles. Tiene un aguijón que le hace recordar que no se trata de él, sino que se trata de Dios. Pablo, eres débil, Pablo. Tienes debilidades, Pablo. Y en tus debilidades el poder de Dios se perfecciona, pero son tus debilidades. Y por eso dice Pablo, pues me glorío en mis debilidades. Tengo un montón de defectos, un montón de debilidades, un montón de aguijones que, pues bendito sea Dios, que Él es el que me sostiene. Y con esto termino, con esto quiero terminar. Tenemos muchos defectos visibles. Tenemos muchas cosas que no nos permiten a nosotros reconocer que podemos salir adelante de un problema, de una crisis financiera. Hemos cometido tantos errores que ya ni nosotros mismos nos creemos que podamos salir del siguiente error. Tenemos tanto miedo a tomar una decisión porque qué tal que si nos equivocamos y de ese error y de esa equivocación que cometamos, qué tal que si ahora sí ya no nos levantamos. ¿Qué tal si ahora sí nos equivocamos al punto de que en lugar de salvarnos nos perdemos y nos alejamos tanto del Señor y desconfiamos tanto de Dios que hasta la fe se nos va, como a Pablo, perdón, como a Pedro? Y entonces nos sentimos inútiles porque quién sabe si Dios puede usarnos. Nos deprimimos en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra incertidumbre del futuro, o simplemente tomamos malas decisiones como David, una tras otra, y cada decisión nos lleva a un pecado mayor. Y en lugar de salir del fango en el que nos estamos metiendo, nos hundimos con el fango hasta el cuello. Y nos damos cuenta que estamos llenos de defectos y que estos hombres están llenos de defectos. Pero el problema no está en reconocer estos defectos que tienen estos hombres de Dios, porque la Biblia los llama héroes,
en Hebreos capítulo 11, son héroes de la fe. Si bien no nos habla de Pedro y de Pablo en esas cartas, lo generaliza al final del capítulo 11, hablando de todos aquellos que creyeron, que por la fe creyeron y que por la fe dan testimonio. Son todos ellos, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos, los discípulos, los que creyeron al final. Pero nos habla de que son héroes de la fe, gente con testimonio, gente con el respaldo de Dios, pero todos llenos de defectos, todos llenos de errores, de equivocaciones, de malas decisiones, de falta de fe. Y podría seguirme con muchos más, Gedeón, los mismos que la Biblia presenta como héroes en la fe. Podríamos ponerlos en esta lista que hoy estuve compartiendo con ustedes de los defectos, de los hombres y mujeres defectuosos de la Biblia, que estaban con defectos visibles y notorios para todos los que pudiéramos leerlo en la Biblia. Pero están escritos ahí, porque eso es lo que hacemos los predicadores. Y los reconozco, muchos predicadores usamos los defectos de estos hombres de Dios para justificar nuestros defectos. Usamos estos defectos de estas personas que están escritas ahí para mostrarnos la gracia y el favor de Dios, pero nosotros los usamos para justificar que también nosotros podemos equivocarnos, o está justificada nuestra equivocación, que al final de cuentas Dios nos puede tomar en cuenta y considerarnos para alguna actividad, para algún propósito. Total, podríamos ser útiles para algo, quizás hasta solo para espantar las moscas, ¿no? Pero yo he entendido que no están escritos ahí para que nos jactemos de sus errores o que nos justifiquemos en los errores de otros. Están escritos ahí para que podamos darnos cuenta que a todos ellos Dios los transformó. Dios los hizo perfectos y sin mancha, como dice la carta a los Efesios. Dios los hizo santos. Dios los hizo héroes de la fe. Dios mostró misericordia, amor, favor, poder, para que cada uno de ellos fuese transformado y se convirtieran en la persona, el instrumento que hoy leemos en la Biblia acerca del poder y la gracia obrando a través de ellos y cómo Dios se manifestó de manera extraordinaria en la vida de ellos. Entonces podemos seguir justificándonos. Podemos seguir justificándonos por qué no oramos, por qué no leemos la Biblia, por qué no vamos a la iglesia, por qué no nos congregamos, por qué no ofrendamos, por qué no damos. Podemos seguirnos justificando. Cualquier cosa con la que te quieras justificar, por la cual no te acercas a Dios, por la cual no crees en Dios, por la cual no buscas de Dios, por no creces, no cambias. Podemos seguirnos justificando. Diciendo, bueno, si a ellos que cometieron tantos defectos, a todos los que mencionó el pastor, Dios todavía los usó y Dios los llamó un hombre el más manso sobre la tierra, un hombre conforme al corazón de Dios, el apóstol a los gentiles, la roca que era Pedro, en fin, David, podemos hablar de todos ellos, Elías, el profeta, a quien va a venir otra vez para los tiempos finales, y decimos, si a ellos ya tan llenos de defectos Dios hizo maravillas, sí, pero la diferencia es que ellos aceptaron ser transformados. Ellos aceptaron ese cambio, esa confrontación con sus pecados, esa decisión de Moisés, de aunque él no podía hablar y hablaba a Aarón, él no se sentía menos porque otro usaba su posición de hablarle al pueblo. Moisés no se sintió inferior a Aarón, ni se sintió superior a Aarón porque él era el que recibía la revelación y el otro nada más dictaba. No, eso no cambió el carácter de Moisés respecto a su hermano. Incluso cuando Aarón se burló de él por la esposa que había escogido, Moisés intercedió al Padre a favor de su hermano y de su hermana, pidiendo misericordia para que fueran perdonados y no fueran castigados de la manera en que estaban sufriendo ambos. ¿Te das cuenta cómo el corazón de Moisés no fue afectado por ese defecto que él tenía? ¿O qué decir de Elías? Elías, que era el hombre ungido, no fue el protagonista del final de la historia en el que acabó con su enemiga Jezabel. Él solamente se encargó de preparar, y por más que se quería deshacer de Eliseo, Eliseo ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, hasta que le dijo, bueno, ¿qué quieres? Una doble porción de ti. ¿Cómo que una doble porción? Eso que tú dices no eres digno, no te lo mereces, no te lo has ganado. No, le dijo, si me ves cuando el Señor me levante es tuyo.
tal cual lo pediste, no te voy a poner ningún pero, no te voy a poner ningún requisito, no te voy a poner ningún miramiento, no te voy a poner ningún examen, solamente que veas cuando el Señor me levante. Y Eliseo no se le despegó ni de día ni de noche. Ahí estaba junto con él hasta que partió. Y entonces el único requisito que Elías puso fue: mírame cuando yo me vaya. Cuando el Señor me levante, tú me vas a ver. Y si me ves, lo que pides te será dado, una doble porción de mi espíritu. Y Elías no se sintió despojado del protagonismo del libro de los reyes acerca de su autoridad y poder para detener la lluvia o hacer llover o hacer milagros y señales y prodigios. Eso no le quitó ninguna autoridad espiritual a Elías. Su defecto le hizo ser transformado. ¿O qué decir de David? David, que se da cuenta en su vejez y se da cuenta del poco hombre que fue, que el consejo que le da a su hijo Salomón es: sé hombre. En toda la extensión de la palabra, sé un hombre. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que haga la voluntad de Dios, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre inteligente. Ese fue el consejo, porque David se dio cuenta que él no lo había sido, no había sido lo suficientemente hombre, y su defecto de no haber sido lo suficientemente hombre le hizo confrontarse con él mismo y darse cuenta de cuánto se había equivocado para empezar a declinar su vida, me refiero a de ese protagonismo que lo exacerbaba y que lo ponía. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, el mejor rey que ha tenido Israel. Al final, ese rey maravilloso y extraordinario entendió que lo que su hijo necesitaba era ser hombre. Esa es una transformación de un hombre que reconoce sus defectos, que se da cuenta de sus defectos y que necesita ser transformado. O el mismo Pedro que caminó sobre las aguas, y quizás cuando los otros 11 se burlaban de Pedro: ay Pedro, te empezaste a hundir, ay Pedro, cómo te fue a faltar la fe, ay Pedro, cómo empezaste a mirar las olas. Y Pedro pudo haberse jactado: pero a ver, ¿quién de ustedes caminó? ¿Quién de ustedes se puso sobre las aguas? ¿Nada más yo? Nadie más. No se va a hablar de nadie que caminó sobre las aguas, solamente Jesús y yo. ¿Quién más? Pero ese momento de falta de fe lo hizo desafiarse a sí mismo para perseverar en la fe, donde lo único que tenía Pedro era fe, donde lo único que lo movía era su fe. Esa es la transformación, hermano. Los defectos no son para mirarlos en otro y justificarnos y decir: ay, aquel tiene muchos defectos, pues yo también, pues si aquel lo usó, pues a lo mejor a mí también. No, los defectos son para darnos cuenta que necesitamos ser transformados, que necesitamos ser cambiados, que nuestro corazón tiene que ser transformado, que nuestra actitud, nuestra mente, nuestros comportamientos, nuestras decisiones, nuestros dolores, nuestros miedos e inseguridades tienen que ser transformados. Por eso dice la Biblia que nuestro llanto se convertirá en alegría, y nuestro manto de luto se convertirá en un manto de gozo. Esa es la transformación que necesitamos vivir en nuestras vidas, que debemos anhelar. No porque Dios te quita los errores del pasado, como si David quisiera: Señor, desaparece a Betsabé de mi camino, ¿no? No, sino porque aprendes de los errores del pasado y los corriges y tomas nuevas decisiones y mejores decisiones cada vez. Eso es lo que Dios está buscando en esta transformación que está esperando de nosotros. No es magia, hermanos, es un proceso de aprendizaje, es reconocer nuestras debilidades, es saber, cuando dice Pablo: me gozo en mis debilidades, no porque Pablo reconociera que era un debilucho, aunque Dios se lo dijo: Pablo, eres débil. Pablo dice: me gozo en mis debilidades, no porque se siente virtuoso o piadoso por causa de sus debilidades, no, dice porque es ahí donde Dios obra. Cuando yo ya no puedo más, cuando estoy débil, cuando estoy cansado, cuando soy vulnerable, cuando no puedo tomar buenas decisiones, ahí Dios obra en mi vida y entonces me transforma, y lo que es débil se hace fuerte, y lo que es pobre se enriquece, y lo que es vil y menospreciado es santificado, puro, santo, perfecto. Esa es la transformación, ese es el cambio que estamos buscando en el Señor. Ese es el cambio que estamos esperando que Dios haga. Y ese es el cambio que debemos anhelar. Y este es el secreto que comparto contigo. Debe de ser un anhelo de tu corazón ser transformado. Debe ser una oración constante para Dios y decirle: Señor, transfórmame, Señor. Haz en mí esta nueva criatura.
esta regeneración en mí que tú has prometido para que todos los que creemos en ti, Señor, seamos regenerados siendo nuevas criaturas y podamos experimentar, Señor, el cambio, la transformación, cambio en mi manera de pensar, cambio en mi manera de reaccionar ante las circunstancias, un control de mis emociones, porque ahora tengo dominio propio, no tengo un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio que obra dentro de mí, que es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu y poder obran desde dentro de mí para transformarme. Y anhelamos esa transformación y queremos esa transformación y pedimos a Dios esa transformación. No por magia, porque a veces tendremos que pasar por el proceso de reconocer nuestros defectos, visibles o invisibles, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros momentos de incredulidad, nuestros momentos de flaqueza, de dolor, de tristeza, de depresión, de lo que sea por lo que hayas pasado, de pobreza, de necesidad, de hambre, lo que sea que vivas o hayas vivido, tiene que ser el punto de partida de esa transformación para decir, ok, ya entendí, esto que me está pasando no es natural, no es normal, no es algo no es algo que me sucede por casualidad, no es algo que está sucediendo en mi vida por coincidencia, me está pasando por algo, porque a partir de este punto tengo que enfrentar el cambio, tengo que vivir el cambio, la transformación que Dios quiere en mi vida. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Y a veces nuestras circunstancias y nuestros momentos y nuestras situaciones nos dicen, no, de esta no te levantas, aquí te fuiste a meter en un hoyo, tomaste una mala decisión, te equivocaste. Se los he dicho muchas veces, nuestras decisiones son como en un juego de ajedrez. No sé si alguna vez has jugado ajedrez, te recomiendo que lo hagas y aprenderás esto que te estoy diciendo. Pero el juego de ajedrez, uno piensa que el juego empieza porque ya pusiste el tablero y pusiste todas las piezas blancas de un lado y todas las piezas negras del otro, y entonces ya está ya el juego ya comenzó. No, el juego no comienza hasta que se mueve la primera pieza. Y a veces, como en el ajedrez, mueves una pieza y ya no puedes corregir ese movimiento, tienes que enfrentar las consecuencias de ese movimiento que diste. Y tienes que continuar porque el juego sigue, el juego no termina hasta que se venza al rey. ¿Y acaso podríamos vencer al rey de reyes? ¿Alguien podría vencer al rey de reyes y señor de señores? Somos parte del tablero del Señor, donde las piezas van avanzando y todo se va moviendo y todo se va ajustando. Y es verdad, el movimiento a veces no lo entendemos y cómo está pasando y por qué esta pieza va por ahí y ya se comieron al caballo y ahora qué vamos a hacer y la torre ya se cayó. Pero al final, el juego ya lo ganó el Señor. Así es que es un paso de transformación en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar. No te rindas tan fácilmente, ni te des por vencido tan fácilmente creyendo que es el fin, que ya se acabó, que no hay más que hacer, que estás derrotado, que qué tristeza y qué dolor tan grande, y qué sufrimiento el mío, y por qué yo, y por qué a mí. Apenas es el principio de lo que Dios quiere hacer. Fréntate a esta transformación, no le tengas miedo al cambio que Dios quiere hacer en tu vida. No te preocupes, porque no está en control de tus manos, porque no tienes todas las respuestas. Solo sé, y te puedo asegurar, este es el secreto que quería compartir contigo. Confía en el Señor, confía en el Señor. Él está haciendo lo mejor en ti. Eres barro en sus manos. Dice Jeremías, el pasaje que leíamos de Jeremías, ya con esto termino, capítulo 18, nos quedamos en el versículo 6. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cómo somos? Como barro en manos del alfarero, Él nos va a dar la forma. Y dice, el versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo a mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado de hacerle. Hermano, hermana, el consejo que puedo dejar en tu corazón es, escucha lo que Dios tiene que decir. Escucha lo que Dios tiene que hablarte y la transformación que Dios va a hacer en ti no es por los defectos de otros. Ay, ¿a qué te justificas en los defectos? ¿Para qué? Pues si el pastor es medio así, medio asá, pues ay, cuánto más yo. No,
El punto al que Dios nos está llevando es ese cambio, esa transformación que Dios está haciendo en nosotros. Y eso es lo que debemos anhelar con todo nuestro ser. Y pido a Dios, oro a Dios, que Dios te dé esa oportunidad de transformación y de cambio. Amén. Vamos a orar. Y enseguida leo sus mensajes. Gracias por estar aquí. Deja tu like porque eso nos ayuda a interactuar en la plataforma para ver quiénes andan por aquí, quiénes están con nosotros y de esa manera poder llegar a muchas más personas porque el algoritmo de Facebook hace que entre más interacción tengamos nosotros, me voy a dar a la tarea de contestarlos porque esa es una de las sugerencias que me hace Facebook. Contesta los comentarios para que haya mejor interacción. Bueno, eso voy a darme la tarea de hacer. No prometo responder hoy mismo todos, pero en el transcurso de estos días estaré respondiendo sus mensajes. Así es que gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por quedarse hasta el final. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar y enseguida empiezo a leer sus saludos, sus mensajes. Oramos para terminar la reunión. Y si te quieres quedar hasta que yo lea tu saludo o lea tu comentario o lea tu like, pues te puedes quedar. Pero mientras terminamos la reunión y ya nos quedamos aquí a la plática, a la conversación. Pero oremos que el Señor haga esta transformación en nosotros, esta transformación que va a suceder, que va a cambiar en nuestras vidas. Y quiero agregar algo al consejo que te dije. Hay una anécdota de Ulises en la mitología griega. Ulises era uno de los mejores guerreros griegos de la mitología. Y resulta que Ulises ya venía de la batalla de Troya, iba de regreso a su casa. Tenía que pasar, es mitología, por supuesto, tenía que pasar por los arrecifes donde estaban las sirenas. Y hay algo que se conoce como la regla de Ulises. La regla de Ulises es para gente como tú y como yo, o no sé si tú, pero a lo mejor tú eres muy disciplinado, yo no soy tan disciplinado. Y esta regla de Ulises consiste o ayuda mucho a las personas que no tienen una disciplina. Déjame decirte algo para desencantarte. No todos podemos aprender disciplina, no todos tenemos disciplina, no todos podemos ser disciplinados. Algunos somos muy indisciplinados y así vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Pero hay algo que podemos hacer para corregir la disciplina. No adquirir disciplina, pero sí superar la debilidad y el mal carácter y el mal comportamiento que tenemos respecto a algo que requiere disciplina. Entonces Ulises iba de regreso a casa, pero tenía que pasar por los arrecifes de las sirenas. Y como ustedes saben, en la mitología las sirenas seducían a los marineros, los engañaban a través de sus cantos, los seducían, los invitaban a las playas, estampaban naufragaban los barcos estampándolos contra las rocas y las sirenas se los comían. Entonces Ulises sabía eso, pero tenían que pasar por ahí forzosamente. Así es que le dice a sus marineros, ¿saben qué? Todos ustedes, tápense los oídos con tela y con cera, tápense los oídos de manera que no escuche nada de los cantos de las sirenas, para evitemos que nos seduzcan. Pero alguien tiene que seguir oyendo, alguien tiene que seguir escuchando por cualquier cosa o lo que sea que pueda pasar. Así es que los marineros se ofrecieron, él dijo, no voy a sacrificar la vida de ninguno, así es que el que va a oír voy a ser yo voy a ser el que oiga el canto de las sirenas. Pero Ulises, te vas a suicidar y vas a callar el barco, y él dice, no, vamos a hacer algo, esta es la regla que voy a poner. Me van a amarrar al mástil del barco, con todas las cuerdas, todo, de manera que yo no me pueda zafar de ninguna manera. Y ustedes con los oídos tapados no van a hacer nada de lo que yo les diga. La regla es que a mí me amarran y ustedes no hacen nada por librarme. Y entonces Ulises inteligentemente vence la tentación, la seducción del canto de las sirenas a través no de la disciplina, sino a través de ser inteligente y usar los recursos que estaban a su alcance, impidiéndose él mismo la destrucción de su vida a través de hacer algo como atarse a un mástil. Así es que a lo mejor no eres la persona más disciplinada, te aconsejo a que te estorbes a ti mismo. Te aconsejo a que te pongas obstáculos. Obstáculos como quizás apagar el celular a una buena hora, quizás como levantarte temprano y hacer un poco de ejercicio, desafiarte, ponerte las chanclas, como les dije alguna vez, abajo de la cama para que te agaches y te pongas de rodillas y ahí aproveches para orar. Poner la Biblia a un acceso visible, no la escondas, ponla en un lugar cercano, pon libros para leer cerca de ti, en lugar de meterte al baño con el celular, métete con un libro. Sé que es un poco higiénico, quizás porque, ay, pastor, pero el baño, los libros, guácala. Bueno, busca la estrategia, usa bolsas, usa guantes, no sé, pero en lugar de estar viendo el celular, búscate un libro.
estórbate a ti mismo, estórbate para que no hagas las cosas que te destruyen, como el canto de las sirenas. No caigas en el canto de las sirenas. Estórbate, amárrate al poste. Entonces hay cosas que podemos hacer y que nos pueden ayudar muchísimo para mejorar nuestras vidas, mejorar lo que hacemos. Si no eres disciplinado, a lo mejor como yo, a lo mejor te puede ayudar este consejo que te doy. Pero sobre todo lo que te dije hace un momento, orar. Que Dios transforme tu vida. Y eso es lo que vamos a hacer. Oremos. Padre, te doy gracias por la vida de todos aquellos que escuchan este mensaje, que están atentos a esta transmisión. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Padre, con todo nuestro corazón, humildemente, Señor, suplicamos de tu ayuda. Nos hemos equivocado tantas veces, hemos tomado tantas malas decisiones. La fe nos ha faltado, el miedo nos ha acomplejado y nos ha hecho deprimirnos o hundirnos en depresión por nuestras inseguridades o incertidumbres. Creo, Señor, que nuestros defectos personales nos han hecho creer que quizás no podríamos ser usados por ti. Pero todo eso, Señor, todo eso que es visible ante los demás, con lo cual podrían señalarnos que somos defectuosos o que estamos llenos de defectos y que somos hipócritas al querer llamarnos cristianos. Pero necesitamos de ti. Necesitamos de tu ayuda, Señor, lo mismo que hiciste con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Elías, con Eliseo, con David, con Salomón, con todos los hombres y mujeres de la palabra, con tus discípulos a quienes transformaste y no los escogiste porque eran los mejores, sino porque eran los que tú querías utilizar, usar y bendecir con el propósito eterno de predicar la palabra. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia y que podamos ver, Señor, que nuestros defectos no son el punto de término, sino es el punto de partida para caminar a la transformación, al cambio, a la mejora de nuestras vidas, para alcanzar el plan y el propósito que tú has designado para nosotros. Bendice a tu iglesia, a cada hermano, hermana, amigo, conocido, persona que escucha este mensaje, lo bendigo en el nombre de Jesús y que puedan experimentar en su vida la transformación que solamente tú, Jesús, nos puedes dar. Porque no es un asunto de magia ni de mitología, no es un asunto de religiosidad, es la convicción del corazón de acercarnos a ti para ser transformados, de abrirte nuestras vidas para que vengas y reines en nosotros y tomes el control de nuestra existencia y seamos el instrumento que tú quieres usar para la gloria de tu nombre. Bendice a cada hermano, libérale de sus ataduras, rompe las cadenas que lo sujetan a su pasado. Permite, Señor, que podamos vivir nuestro presente encaminados a nuestro futuro, con toda la esperanza y la certeza en nuestro corazón de que lo mejor aún está por venir. Gracias, Señor, porque tú nos das las fuerzas para perseverar y el ánimo para continuar, Señor Jesús. Eres tú con nosotros, Dios. Eres tú, Jesús, quien nos ayuda y nos levanta. Eres tú, Señor, quien hace la obra perfecta en nosotros, quienes te amamos y te buscamos con todo el corazón. Porque tú así lo quieres, porque ese es tu plan maravilloso y perfecto para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Así es que no te puedes conformar con lo que ahora está pasando en tu vida. Es solamente el principio, es la oportunidad de cambiar, es la oportunidad de ser transformados, de ir hacia adelante, de tener una mejor condición de vida y alcanzar todo aquello que en algún momento creíste que era imposible porque mirabas solamente tus defectos. Hoy miramos la gracia, el favor, la misericordia de Dios, lo que nos permite ir hacia adelante. Amén. Amén. Pues es un gusto saludarles. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Pues empiezo a leer sus saludos. Ya ahorita ya es solamente saludarlos. Si te quieres esperar a escuchar el saludo tú que nos dejaste por aquí. Pero sé que algunos tienen que ir a descansar y ya nada más estaban esperando que yo me callara para apagar su celular. Pero nada más quiero saludar porque ya hace varias semanas que me sigo de largo en la enseñanza y no leo sus mensajes en vivo ni leo sus likes en vivo, así es que hoy sí quiero solamente saludarlos. Irma Astudillo nos dice buenas noches, Pastor Axel, bendiciones. Irma, bendiciones también para ti, un abrazo hasta allá, hasta los United. Rodolfo Hernández, buenas noches, Dios les bendiga, nos dice Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Ministerios de Amor nos dice bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias, Ministerios de Amor, gracias, Rodolfo, Dios les bendiga muchísimo.
Verito Huerta dice buenas noches. Verito, un abrazo grande, bendiciones. Sé que algunos se tienen que ir a dormir temprano porque mañana madrugan temprano para ir a trabajar, pero de todos modos aquí los saludos se quedan, el mensaje aquí se queda. Gracias por quedarse con nosotros también esta noche. Rodolfo Hernández dice, Dios te bendiga, Pastor Axiacal. Gracias, Rodolfo. Gracias por todo el esfuerzo que hacen por este cambio de cuentas y todo lo que hacen para que se extienda más el mensaje, para poder llegar a todos los grupos de Facebook en los que se encuentran ustedes. Gracias de verdad, Rodolfo y Macrina. Gracias, Macrina. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Delfis de Blas dice, Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde la Ciudad de México. Delfis, un abrazo bien fuerte también desde aquí, desde el Estado de México. Estamos a un ladito de la Ciudad de México, hacia el oriente, hacia Puebla. Estamos en Chalco. Nosotros, la iglesia se encuentra en Valle de Chalco, pero aquí estamos de este lado. Gracias, Delfis. Un abrazo bien grande hasta la Ciudad de México. La pastora Ceci nos dice buenas noches, bendiciones. Gracias, pastora Ceci, por quedarse con nosotros esta noche. Elizabeth Merino, gracias, Elizabeth, nos dice bendiciones, hermano, para usted y su familia. Gracias, Elizabeth, también para ti y para tu familia. Un abrazo bien grande. Y nos dice sí, amén. Rodolfo nos dice amén. La pastora Ceci nos dice amén. Es cuando diga, le estaba diciendo al menos diga un amén. Bueno, gracias a los que contestaron ahí. Julio Velázquez, gracias, Julio. Un abrazo, amigo. Dios te bendiga, gracias. Jorge Cruz, un abrazo, Jorge, para ti, para toda tu familia. Les bendecimos y primeramente nos vemos en casa el domingo, ahí en casa del Señor. Saúl Lemus, pastor, Saúl Lemus nos dice bendiciones, pastor Axa. Gracias, hermano Saúl, gracias por escucharnos, por estar aquí en las transmisiones también. Le bendigo en el nombre de Jesús. Gracias a usted. Irma Estudillo, Laura, Laura Rosales, Laura Eugenio Rosales, un abrazo, Laura, Dios te bendiga. Es que de repente no alcanzo a leer, pero ya vi quién es. Laura Eugenio Rosales, gracias, Laura, un abrazo para ti, bendiciones. Salvador Rosas Rangel nos está viendo, gracias, Salvador, un abrazo bien fuerte para ti, Dios te bendiga. Matías, amigo, hermano, Dios te bendiga, saludos desde Houston, Texas, muchas bendiciones, gracias. Matías, un abrazo bien fuerte para ti. Rodolfo Hernández, gracias. Oscar, Dios te bendiga, hermano, gracias por estar aquí. Qué bueno, que espero que sea de bendición para ti el mensaje. Hermana Teresa Olga, Dios te bendice, Olga, gracias por estar aquí con nosotros. Nos dice saludos a todos, nos dice la hermana Olga. Salvador Rosa Rangel nos dice amén, amén. Oscar nos dice precisamente es el cambio el que estamos buscando para bien de todos. Un abrazo, amigo, gracias. Así es, el ir contracorriente, provocar el cambio cuesta mucho trabajo, pero pues hay que perseverar. Al final de cuentas, los frutos y el resultado de un cambio favorecen a quienes lo necesitan. Y más importante que un cambio, lo que enseñaba esta noche es esa transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras conciencias. Jesús entrando a nosotros para transformarnos desde adentro. Amén. Pastora Mari Venegas, Dios te bendiga. Gracias. Perla Sevilla, un abrazo, Perlita, Dios te bendiga. Carla Arenas, un abrazo, Carla. Dios te bendiga, qué bueno que andas por aquí. Irma Astudillo nos dice buenas noches, mil gracias por el mensaje, Dios les bendiga a todos. Gracias, Irma, Dios te bendiga. Miguel Ángel Parra, un abrazo fuerte, Dios te bendiga, Miguel. Gracias por sus saludos, gracias a todos por su compañía, a quienes se quedan hasta el final, gracias por sus likes. Por aquí nos dejaron algunos. Rodolfo Hernández, Irma Estudillo, hermana Olga, Rodolfo Hernández, Verito Huerta, Elizabeth Merino, Anita, gracias, Dios te bendiga. Reina Espinosa, hermanita Reina, Dios le bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo donde está y le bendecimos mucho. Le extrañamos hasta que usted regrese por acá. Dios le bendiga, hermana Reina. Salvador Rosa Rangel, un abrazo bien grande. Gracias por acompañarnos cada semana, por estar aquí en las transmisiones en vivo. A Salvador Rosas, gracias. A Charlie Dueñas, gracias, Carlos, Dios te bendiga. Arturo García, hermano Arturo, un abrazo para usted, para la familia, para todos allá, los extrañamos mucho, queremos verlos pronto. Primeramente Dios así sea. Elvia Reyes, gracias por su like, gracias por acompañarnos. Oscar Marín, Oscar, Dios te bendiga. Matías Solís, Dios te bendiga. Carla Arenas, Campos Isabel,
Isabel, gracias por estar aquí y Ministerios de Amor. A todos, muchas gracias. Sus likes, sus comentarios, el que ustedes compartan el video permite que podamos llegar a más gente, lo cual agradecemos muchísimo. Gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite, aquí mismo en martes, en las transmisiones que tenemos desde la comunidad Manto Nuevo. Yo soy su amigo servidor Axa Macedo. Si tienes alguna petición, alguna necesidad de oración, háznoslo saber, mándalos en un mensaje en privado aquí en inbox o messenger, como le conozcas. Mándanos un mensaje en privado, mándanos tu petición de oración y estaremos orando nosotros, la comunidad, algunos hermanos que están en nuestros contactos, a quienes también le pedimos refuerzos en la oración, y será un gusto poder servirte en ello. Si tienes alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna situación de consejería, con toda confianza puedes comunicarte con nosotros también a través de Messenger, de Inbox, o incluso también, si pueden, a través de WhatsApp, a través de un mensaje en mi WhatsApp personal. Pueden marcarme o escribirme al 55 20 73 32 19. Otra vez lo repito, 55 20 73 32 19. Estamos para servirles. Si en algo podemos ayudarles. Muy buenas noches. Sean muy bendecidos. Nos vemos el próximo martes. El Señor les bendiga. Les amamos en Cristo y aquí estamos para servirles. Bendiciones. Hasta la próxima.